Queríamos conversar, fundamentalmente porque fue tu primer año como legisladora, la evaluación que haces de este primer año de 4 que tenés en la Cámara. Bueno, yo creo que hemos terminado un año legislativo donde fundamentalmente sirvió para poder marcar un posicionamiento político distinto respecto al que tiene el actual gobierno provincial y el gobierno nacional. Lamentablemente no hemos podido tratar leyes de mucha relevancia para la provincia que tienen que ver con el pedido permanente que nosotros hacemos en la legislatura respecto a la ley de alquileres, el congelamiento de tarifas de luz, de agua, de transporte público de pasajeros, la ley de seguridad alimentaria, ahora la ley que crea un programa de medicamentos para los jubilados y jubiladas. La verdad es que nos han quedado muchísimos temas que el oficialismo no ha querido debatir en este sentido, pero sí ha sido un año en donde hemos logrado, creo yo, posicionarnos como oposición frente al actual gobierno y al mismo tiempo teniendo para cada uno de los temas una alternativa y una propuesta para la sociedad chaqueña. Creo que en ese sentido logramos cumplir con ese cometido, pero hay muchísimas leyes que lamentablemente no se han podido tratar y que esperemos el año que viene puedan ser convertidas en ley. Al final del periodo, en las 2 últimas sesiones, aprobaron el presupuesto prácticamente de manera unánime, salvo 2 excepciones, y también un crédito para la provincia. Sí, en primer lugar, cuando había venido acá te comentaba, nosotros el presupuesto yo creo este es el primer presupuesto presentado por el actual gobernador. El presupuesto del año pasado lo habíamos enviado nosotros estando en gestión, por lo tanto nos parece que era importante en términos institucionales acompañar lo que ha definido como prioridad de gobierno quien hoy gobierna, elegido por el voto popular. Más allá de no estar de acuerdo con lo que el gobierno provincial fija como prioridades. Yo la verdad es que en ese sentido disiento porque creo que falta muchísima inversión productiva en infraestructura, mejorar los salarios para el año que viene o por lo menos mantener lo que se ha logrado este año, de manera tal que no estaba de acuerdo con muchos aspectos del presupuesto. Aún así, considero que debíamos aprobarlo, por eso en lo personal acompañé el presupuesto enviado por el gobernador y bueno, esperemos que realmente ese presupuesto se pueda ejecutar tal como está previsto. De la misma forma, la ley de endeudamiento, que en este caso muchas veces mucha gente nos preguntaba ¿por qué hace 3 meses no acompañaron el endeudamiento y por qué 3 meses después lo acompañan? Bueno, en este sentido, el primer endeudamiento era, recordemos, de 150 millones de dólares para la energía eléctrica, ¿no? Nos opusimos, logramos frenar esa locura que el gobierno provincial pretendía. Creo que el tiempo nos dio la razón porque inclusive el mismo presidente de SECHEP, hoy lo escuchamos afirmar, de que el verano va a ser igual que el año pasado o mejor. De manera tal que el gobierno ha logrado resolver la situación energética sin necesidad de aprobar ese crédito. Han licitado los transformadores, han hecho las inversiones que se necesitaban y este endeudamiento que se aprobó está vinculado con la reactivación de la obra pública. La obra pública para nosotros es una bandera central en nuestro proyecto político. Entendemos que este endeudamiento para la obra pública le va a permitir al gobierno poder recuperar nuevos puestos de empleo que hasta acá se han perdido por la paralización que ha habido tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Más de 10.000 puestos de empleo se han perdido en este sentido. Las cámaras de la construcción están hoy en el peor momento, con lo cual entendemos que sí era importante acompañar al gobierno en este sentido, además de que ha habido una actitud política distinta. Se sentaron en una mesa,
logramos consensuar los términos del endeudamiento, hemos logrado que se le devuelva a los 70 municipios lo que se conoce como Chaco Subsidia, que era un porcentaje que se les retenía a los gobiernos municipales para subsidiar la luz, subsidiar el transporte, de manera tal que hoy Chaco ya no subsidia esos conceptos, corresponde la devolución a cada uno de los gobiernos municipales. Logramos también que el crédito esté destinado exclusivamente a la obra pública y a la infraestructura social de la provincia del Chaco, y al mismo tiempo crear una comisión de seguimiento donde cada 3 meses hacemos un análisis del informe que el Poder Ejecutivo enviará para poder chequear cómo se han ejecutado los fondos y cuáles son las obras que efectivamente se han reactivado. Esos son los términos en los que hemos acompañado este endeudamiento, que es muy distinta a la primera propuesta que tenía el gobierno. Bien. En el plano, recién cuando hacías el raconto de los proyectos que no se trataron, el tema alimentario, hay proyectos, me decía el otro día un dirigente social de muchísimos años y que se fue ayornando. ¿Qué falta para tratar la emergencia alimentaria? Falta concretamente que el gobierno quiera sentarse a poder debatirlo, porque de lo contrario el proyecto no va a tener el consenso necesario para aprobarlo. Y aún teniendo el consenso de 17 votos aprobándolo, el gobernador de la provincia posteriormente lo veta. Eso ha pasado con muchos proyectos de ley de la oposición, de nuestro frente político, en donde lográbamos un consenso para aprobar una ley y posteriormente Esdero la vetaba. Ocurrió con el Plan Enia, ocurrió con el Observatorio para resolver los problemas del acceso a la tierra, de manera tal que nuestra ley de seguridad alimentaria prevé la producción de alimentos, prevé que los pequeños y medianos productores puedan recuperar un porcentaje de un impuesto para poder destinarlo a producir alimentos, a reactivar todo el plan vinculado a la agricultura familiar y al mismo tiempo poder reactivar el servicio de comedores escolares, en donde no hay intermediarios. En los comedores escolares los chicos llegan, tenían, mejor dicho, desayuno, tenían almuerzo, y en ese marco no existía ni existió jamás ningún tipo de intermediarios, ¿no? Aclaro esto porque es generalmente la excusa que el gobierno utiliza para decir queremos una política social sin intermediación, lo cual es mentira, porque la única respuesta que hoy tiene el Ministerio de Desarrollo Humano es el programa Ñachec, que es absolutamente insuficiente, no alcanza a cubrir a la población que se encuentra en situación de indigencia y tampoco alcanza a cubrir a las personas que dependen en forma directa de desarrollo humano. Esto es, personas que viven en hogares de desarrollo social o porque son niños, niñas en situación de adoptabilidad, en situación de abandono, o personas en situación de calle o adultos mayores que se encuentran en las residencias de larga estadía. Estamos hablando de la parte más vulnerable de la población que únicamente encuentra su hogar en el Estado. De manera tal que nuestro proyecto de ley prevé esto, prevé reactivar los servicios sociales que dependen en forma directa de parte del Estado y reactivar la agricultura familiar. En ningún caso se contempla que las organizaciones sociales reciban alimentos. Esa es una decisión política del actual gobierno. ¿Con quién coordina la política alimentaria? Es una decisión del actual gobierno. Nosotros no tenemos por qué decirle con quién deben hacerlo. Lo que sí debemos hacer frente a un poder ejecutivo que no hace nada con la situación de hambre, de indigencia y de pobreza es precisamente prever leyes que vuelvan a reactivar esas políticas directas sin intermediación. Lo que ocurre con el gobierno es que cree que por haber resuelto el problema de los piquetes, logro que se lo reconozco, porque efectivamente han tenido la fuerza y la decisión política de hacerlo, creen que eso implica resolver los problemas sociales que hoy la gente tiene. Y la verdad es que no. Se ha resuelto un problema de seguridad pública, como los piquetes,
Insisto, esto es muy positivo y creo que ha sido prácticamente el único logro del gobierno en estos 12 meses, pero eso no implica que la gente no esté atravesando serias situaciones de hambre y de indigencia, que es lo que creció en este primer año de Javier Milei. ¿Por qué crees que este gobierno prácticamente en un par de meses solucionó el tema de la seguridad, como lo llamó, de la seguridad pública, y Capitanich no lo pudo hacer en tantos años? Bueno, yo creo que claramente han tenido una decisión y una fuerza política distinta en este sentido. Creo que ha sido lo único que pudieron llevar adelante durante este año, con una impronta muy distinta en lo que respecta a la administración de la seguridad. Me parece que eso es un factor. Por otro lado, creo que ellos aceptan métodos que durante nuestra gestión no los concebíamos, y aquí hay un factor que tiene que ver con muchas veces el abuso en el ejercicio de las fuerzas. Durante el año han ocurrido situaciones, se han denunciado situaciones de represión. Por lo tanto, creo que tienen un estilo de gobernanza que benefició a la resolución de ese problema. Nosotros no hemos tenido la fuerza o la capacidad política de hacerlo. Creo que eso ha sido uno de los errores que cometimos durante nuestra gestión, de lo cual me hago cargo también. Tengo mi cuota de responsabilidad en ese sentido. Pero bueno, evidentemente... Claro, porque eran los movimientos sociales los que cortaban todos los días las calles. Sí, sí, totalmente. Movimientos sociales, organizaciones sociales, o fundamentalmente organizaciones con una modalidad eminentemente piquetera, ¿no? Y hoy en día este problema se ha logrado resolver acá, como también en el ámbito nacional. Por lo tanto, hay una misma línea en términos de seguridad pública, que la lleva adelante la ministra Bullrich a nivel nacional, y que en la provincia se sigue el mismo esquema, con métodos cuestionables por momentos a mi modo de ver, pero con un resultado en términos de liberar las calles que ha sido efectivo. Yo te digo, como ciudadano común, era tremendo, o sea, no poder circular, y no era una cosa que... Yo me acuerdo que comenzó, pues yo desayunaba con un grupo de amigos enfrente a la plaza todos los días, y eran los días miércoles, entonces empezaban a juntar. Veía que los días miércoles cortaban. Después empezaron el lunes, después el martes, después el miércoles, jueves, viernes, todos los días. Después ya era la tarde también. Entonces yo ahí creo, o sea, la ciudadanía de Resistencia, una bronca incontenible. Yo ahí creo que faltó decisión política, no mano dura, como vos analizás, sino decisión política. Decir, bueno, muchachos, nosotros estamos asistiendo, pero creo que no hubo gobierno que haya asistido tanto a los movimientos sociales como el gobierno de Capitanich. Con errores y con aciertos, es así como lo mencionás. Yo siempre destaco de que, si bien no lo hacíamos desde mi ministerio, creo que en el último año se han logrado cuestiones muy importantes, desde proyectos productivos hasta construcciones que de otra manera no se hubiesen podido hacer, pero claramente ha sido un ámbito en donde nos faltó decisión política como equipo de gobierno, ¿no? Yo no creo que la responsabilidad la tenga solamente quien está a cargo del Ejecutivo. Creo que el equipo en ese sentido es uno solo, y de esa manera está claro que ellos han resuelto un problema que nosotros no pudimos resolver. Pero también está claro de que resolver ese problema no implica tener una política social acorde como la que hoy necesita la provincia del Chaco. Y digo, la política social va muchísimo más allá de las organizaciones sociales. Y nosotros hemos tenido, yo siempre lo remarco, en lo que a mí respecta desde desarrollo social, nosotros trabajábamos de manera directa con los municipios, con los consorcios de servicios productivos, con los emprendedores de manera individual. A mí nadie me puede decir que yo entregué un solo peso a alguna organización piquetera o alguna organización social. Siempre hemos trabajado con ellos un esquema de política alimentaria, eso sí, pero también hemos implementado políticas alimentarias directas. La tarjeta
tarjeta alimentar fue lo primero que hemos hecho, donde cada familia recibía una tarjeta para comprar alimentos. La política de los comedores escolares era otra, donde casi 300.000 chicos todos los días se alimentaban y eso garantizaba disminuir la desnutrición en la provincia. La política para personas con enfermedad celíaca o con diabetes, y digo, todo eso es algo que se eliminó. Y hoy en día no existe una propuesta de trabajo para quienes forman parte de la economía social. Y la economía social es una realidad. La gente en el barrio vive o porque tiene su panadería, su hamburguesería, o porque se las rebusca de alguna manera. Son emprendedores y emprendedoras que hoy no encuentran con el actual gobierno ninguna posibilidad de tener el banco de herramientas, maquinarias que antes teníamos, las tarjetas que permitían tener descuentos para la compra de insumos, de maquinaria de trabajo, el acceso a créditos no bancarios. Nosotros disminuimos los subsidios en desarrollo social y aumentamos los créditos no bancarios. Digo, esa es una alternativa que resultó con muy buenos resultados, valga la redundancia. Sí. Y hoy lo que yo creo es que el gobierno confunde. Insisto, reconozco la capacidad de resolver los piquetes, esto no es asimilable a la resolución de algún problema social. Hoy hay un derrumbe social enorme a partir del desastre de Javier Milei. Javier Milei no ha hecho otra cosa más que afectar la vida de cada uno de los chaqueños y chaqueñas. Sí, es más, toda la Argentina. Totalmente, pero es más, el endeudamiento que le aprobamos al gobierno de Esdero es equivalente a lo que Javier Milei dejó de enviarle a la provincia del Chaco. Eso te iba a decir, todas las políticas y los programas que pudiste llevar a cabo vos y los otros ministerios del Poder Ejecutivo en la época de Capitanich, tiene que ver con todas las partidas especiales que recibía la provincia. Era impresionante. La cantidad de dinero que entraba a la provincia más la coparticipación era impresionante, María Pía. Sí, pero venía la plata para el INSEP también. Totalmente, eso es cierto, había un fuerte, y te digo más, no solamente era la coparticipación y los aportes de la nación. Capitanich había logrado un enorme respaldo en el ámbito internacional. Nosotros teníamos mucho financiamiento del Banco Mundial, de distintos fondos internacionales, sí. ¿No? Fonplata era otro, el BID era otro, el Banco Interamericano de Desarrollo. Totalmente. Era la fuente de financiamiento internacional era muy importante. Él ha desarrollado y tenía una enorme capacidad de gestión en este sentido, pero al mismo tiempo tenía una mirada, a mi modo de ver, mucho más humanista y empática de la que tiene el actual gobernador. Digo, han cambiado a una ministra de Desarrollo Humano en este tiempo. La verdad es que yo no creo que el problema sea quién esté a cargo del ministerio. El problema es la política social que el ministerio lleva adelante. Entonces, hoy, si uno se pone a ver, en realidad, en lo único en lo que está invirtiendo el actual gobierno es en el programa Ñachec. Y el programa Ñachec está siendo ejecutado por militantes radicales, por punteros políticos radicales en cada barrio o en cada municipio, en donde le crean un municipio paralelo al intendente peronista. Entonces digo, en verdad antes había habido una mirada que tenía mayor sensibilidad. Y digo, desarrollo humano son chicos en situación de abandono, personas en situación de calle, adultos mayores sin familiares que los cuiden. Desarrollo humano es la línea 102, la línea 137. Desarrollo humano es el emprendedurismo social. Digo, no todo se reduce a las organizaciones sociales. No, totalmente de acuerdo. Lo que te quiero decir que, así como vos bien lo explicaste, que Milei ha pauperizado la calidad de vida de todos los argentinos, el ajuste que provocó y la devaluación y la falta de partidas a las provincias es el resultado de las políticas de cada una de las provincias. Yo estuve hace un par de meses en Santiago y
tengo acceso al gobierno y a las autoridades, y hablando verdaderamente no se puede creer lo que ha restringido las partidas que venían naturalmente a la provincia para atender la demanda. Vos sabés, porque fuiste ministra de Desarrollo Social, que siempre la demanda supera holgadamente a la oferta de programas o a la capacidad que tengas para atenderla. Y en este tiempo de un escenario de total y absoluto ajuste, se nota mucho. Se nota mucho y la verdad es que ahí es donde yo creo que el gobierno tiene mucho que replantearse respecto a su postura con el gobierno nacional. Realmente creo que tienen mucho que replantearse porque todas las concesiones y los gestos políticos que ha tenido el actual gobernador no se han traducido en al menos respetar lo que la provincia del Chaco ya tenía. Por el contrario, el presidente Milei condiciona el crecimiento de la Argentina a que los gobernadores hagan un ajuste, ¿no? Por lo tanto, me parece que en ese sentido, tanto el gobernador Esdero como todo su equipo tendrá que rever cuál es la postura política frente al Estado Nacional. Presidente que no conoce la provincia del Chaco, presidente que no tiene la menor idea de las necesidades que hay en este lado de la Argentina, y que claramente habrá que ver hasta dónde pueden tolerar esta situación. Nosotros creemos, y lo hemos hecho saber siempre, de que estamos a disposición para acompañar al gobierno provincial a reclamar lo que le corresponde a la provincia del Chaco, que en definitiva es algo perfectamente posible de cumplirlo. Digo, estamos hablando de una de las provincias más postergadas, estamos hablando de una provincia que tiene hoy más del 75% de pobreza, un nivel de indigencia que llegó a los valores más altos en los últimos 20 años, y la verdad es que pasar de 85 pesos el colectivo el año pasado a hoy estar por pagar casi 1.700 pesos, más de 800% de aumento en la luz, y ahora una nueva audiencia pública para volver a aumentar la luz, la caída del empleo, el crecimiento del desempleo, es realmente insostenible la situación. Desde ese lugar me resulta incomprensible la postura del gobierno provincial, y bueno, hemos intentado todo este año que haya una postura distinta, no lo hemos logrado, y por eso no nos ha quedado otra alternativa más que acompañar el endeudamiento, porque en definitiva, entre esta alianza política que hay entre Milei y Esdero, quedó en claro quiénes ganan y quiénes pierden. Y en el medio hay un montón de chaqueños y chaqueñas a los que realmente se necesita dar respuesta. Por lo tanto, si no lo hace el gobierno nacional, si el ingreso provincial cada día cae más, porque el consumo cayó, porque estamos viviendo una de las recesiones económicas más profundas de toda América Latina, bueno, lamentablemente frente a este contexto, la única alternativa es la deuda que reactive la obra pública. Bien, por último, y agradeciéndote la presencia, ¿cómo está políticamente el peronismo en el Chaco? Bueno, yo creo que el peronismo ha dado un paso muy importante en términos de definir la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, trabajando codo a codo con Capitanich en estas 5 ideas centrales que nos van a conducir durante este tiempo, que tiene que ver con poder formar nuevos cuadros políticos, mejorar nuestra formación, volver a generar un proyecto de cara a la sociedad distinto, informar a la ciudadanía frente a la desinformación que vemos que existe y a un blindaje mediático que se observa también en el ámbito nacional y con algunos medios en el ámbito de la provincia, planificar lo que es el año que viene y una nueva plataforma de gobierno para el 2027 y organizarse, ¿no? Me parece que en esas líneas es hacia donde nosotros tenemos que ir. Hay una fragmentación dentro del peronismo.
Creo que la conducción indudablemente es con Coqui Capitanich, es quien tiene la posibilidad más cierta, concreta hoy y el liderazgo para poder ejercer una oposición constructiva como lo ha demostrado, ¿no? Oponiéndose frente a determinados momentos y sentándose a consensuar en otros, haciendo un análisis del contexto y buscando ser una oposición constructiva. En ese camino estamos, no es una tarea acabada, el peronismo hoy es claro que no está atravesando su mejor momento. Creo que sí somos muy conscientes de la imperiosa necesidad de hacer autocrítica y de poder tener una nueva propuesta renovada, entendiendo de que si bien las cosas están mal, la gente no va a elegir el pasado. Eso nos interpela a que podamos volver a reconstruirnos y tener ideas distintas, una nueva visión de la sociedad y una nueva visión del Estado. Vos sabés que veía la foto del lunes pasado, no sé si te ocurrió lo mismo, tal vez no porque sos muy joven. Vi una foto demasiado vieja. ¿A cuál de todas te referís? Y la foto de Máximo, Massa, Cristina, la intendente de Moreno, Axel Kicillof y Magario. El escenario, la manera en que estaban presentados, ya no va más. Eso es viejo, se terminó. Y ahí también nos ganaron, o sea, nos ganaron en el discurso, nos ganaron en los medios. En la forma. O sea, ellos tienen una capacidad que hay que reconocerle de transformar todo lo negativo en positivo. Te doy un ejemplo de hoy. Ellos ayer tuvieron que hacer un triple salto mortal, acompañar la expulsión de un senador, y hoy nadie habla de la expulsión del senador. Hoy se está hablando que la sesión era inválida y que la pueden llegar a anular porque la vicepresidenta de la Nación en esos momentos que presidía la sesión debía ser presidente de la Nación y no podía presidir la sesión. Cuando, poner que tengan razón, tenía que ser presidente y no. Ahora, con la presidencia de otro libertario, ¿hubiera cambiado la votación? Fue contundente, 60-5. O sea, y de eso nadie habla. ¿Qué te quiero decir con esto? Nos ganaron el discurso, nos ganaron la manera de comunicar, o sea, inmediatamente se abroquelan, largan todo en redes sociales, se multiplican de una manera impresionante y algo que era negativo para ellos lo convirtieron en positivo. Hoy la gente no habla de que se expulsó a un corrupto, sino que, ¿habrá sido válida la sesión? Ya la gente está teniendo dudas sobre la validez de una sesión que fue total y absolutamente válida. Sí, eso es cierto, es algo que pasa, tiene un dominio absoluto de la agenda pública. Ahora, en ese sentido a mí me parece interesante esto, ¿no? Yo muchas veces escucho de que hay algunos dirigentes o dirigentas que hablan de que la sociedad se derechizó, ¿no? Yo en realidad creo que precisamente el error es de muchos dirigentas del peronismo en lo que ha sido nuestra última gestión de gobierno y no que la sociedad se derechizó. Digo, uno no se acuesta a dormir un día siendo progresista y se levanta al día siguiente siendo anarcocapitalista o siendo derechoso, ¿no? Las gestiones fueron muy malas. Totalmente. Han habido errores y creo que ese es el proceso en el que está el peronismo, ¿no? Me parece que se necesitan conductores con la fuerza política de ser oposición a un presidente tan cruel y tan fuerte en este sentido. Si hay algo que se le debe reconocer a Javier Milei es la fuerza de sus decisiones y el coraje para llevarlo adelante, ¿no? No importarle nada. Y sin importarle nada, y creo que frente a eso la única persona que puede realmente ser una oposición con el mismo equilibrio de fuerza es Cristina Kirchner. Axel Kicillof es un dirigente muy importante porque gobierna la provincia más grande de la Argentina, pero bueno, obviamente que con esa foto que vos describías no alcanza.
Esto se debe traducir en la formación de nuevos cuadros políticos en cada una de las provincias, se debe traducir en entender de que acá el problema no fue que la gente se derechizó, acá el problema es que nuestro gobierno no fue bueno y que nosotros no hemos logrado cumplir con las expectativas de la gente. Entonces, yo no tengo dudas de que el gobierno el peronismo va a volver a gobernar. ¿En qué cantidad de tiempo? ¿Dentro de cuánto? Seguramente es la respuesta que todos estamos buscando, ¿no? Pero también yo digo, volvamos a gobernar cuando tengamos algo distinto que ofrecerle a la gente. Y por eso es tan importante este proceso de formación, de información, de cuadros políticos, de recuperar el contacto con la gente, de recuperar la confianza pública, de recuperar lo mejor de la tradición política, pero tener nuevas ideas innovadoras y no solamente una mirada que venga desde la vieja militancia política o de los partidos políticos. Hay que incorporar otras miradas. Hoy la política argentina se reseteó en su totalidad. Yo no tengo dudas de que un gobierno como el de Milei no va a gobernar eternamente la Argentina. Y para ese momento es para el que nosotros nos tenemos que preparar. Yo considero ser parte de una generación política que no nació por la coyuntura que hoy estamos viviendo. Nos estamos preparando para gobernar el 2027 o dentro de 4 años más cuando nos toque, pero en algún momento seguramente nos va a tocar. Y la pregunta es cómo queremos llegar a ese momento. Sin lugar a dudas, siendo una propuesta superadora del actual gobierno, que es producto del enojo, de la frustración, de la angustia social y de los errores propios que nosotros hemos tenido. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Muy amable y que tengas un muy buen año. Gracias. Feliz Navidad y Año Nuevo para todos y todas. Muy amable.